Si me permiten, les voy a proyectar y así nos vamos poniendo de acuerdo qué me van a hacer y qué no me van a hacer. Bueno, Lida. Les voy a proyectar aquí. De ahí me va a auxiliar otra vez Yanni. Creo que no estoy proyectando lo que es. El día de ayer trabajamos esto, donde Yasmin nos auxilió ahí trabajando todo eso. Que trabajamos las fechas efectivas de todo el ciclo escolar. Eso significa que ya sabemos ahí qué tiempo tenemos para trabajar todo el plan anual. Para eso nos sirve, para trabajar el plan anual y saber qué fechas son las que tenemos a disposición, descartando ahí las fechas festivas o de asueto. Acá anotamos las unidades que les decía que a veces este trabajo nos lo facilita la comisión de evaluación porque nos dice la primera unidad va a empezar el 22 de febrero y va a finalizar el 5 de mayo. La segunda unidad en tal fecha y eso lo determinamos el día de ayer a través de esa operación también de contar los días efectivos y dividirlos dentro de 4. Y ahí nos salió de dónde a dónde podemos nosotros trabajar los bimestres. Luego empezamos a trabajar esta jornalización y acá tenemos que ubicar nuestras cuatro unidades, que sería primer bimestre, la fecha en que inicia, la fecha en que finaliza, cuántos periodos tenemos ahí, habría que especificar de cuánto disponemos, la división de la unidad didáctica, qué contenidos son los que vamos a abordar y qué medios auxiliares. Eso sería para las 4 unidades. Aquí hay espacio, miren, para las 4 unidades, el poder determinar eso. Pero como ya estamos en contra del tiempo, ustedes solo me van a trabajar lo de una unidad, compañeros, porque no les va a dar tiempo a estar haciendo tanto. Entonces, ustedes solo me van a trabajar la primera unidad. Acá en el número de periodos era donde les decía que ustedes tienen que consultar el CNB y ahí habían áreas que tienen asignados 5 periodos a la semana y otras que tienen 2, otras que tienen 3 y de eso va a depender que determinemos nosotros de cuántos disponemos ahí en ese bimestre. Imagínense que estábamos hablando ahí de no sé cuántas fechas a la semana. Entonces tenemos que ver, de repente de la semana solo vamos a tomar una fecha y estaríamos hablando en un bimestre de 8 veces que trabajaríamos nada más en esas subáreas que solo tienen 2 a la semana y si los unimos y trabajamos 80 minutos, estaríamos viéndolos en un bimestre solo 8 veces, porque en cada semana solo tendríamos una visita al salón de clases de esos estudiantes. Entonces estamos hablando de que en un mes hay 4 semanas y el bimestre que nos cubre otras 4, que sería entonces 8 semanas. Entonces aquí tendríamos que escribir de repente 8 periodos. Y acá la división de la unidad, especificar, ¿verdad?, qué contenidos vamos a trabajar. Luego nos venimos para acá, les voy ilustrando ahí la dosificación de las unidades de aprendizaje. Acá ya es de unidad por unidad, compañeros. Aquí como que es más general. Y miren, decimos primer bimestre, el calendario de dónde a dónde, cuántos periodos disponemos y de repente acá podemos enumerar los contenidos y algunos materiales.
pero acá es la ampliación de cada una de las unidades, que sería lo que yo les estoy pidiendo que me trabajen nada más. Ya, entonces pongámonos de acuerdo, así no hacen doble trabajo. No me van a trabajar este porque este es el que se trabaja para el plan anual. Miren, donde dice jornalización de las unidades de aprendizaje. Obviamos este porque es el que se hace para el plan anual y nos venimos para acá para que ustedes solo me trabajen una unidad, que la mayoría me tiene que trabajar la primera unidad nada más. Entonces aquí está la calendarización. Tendrían que anotarme la fecha, el contenido que se va a trabajar y cuántos periodos se van a trabajar. Si son 2, por ejemplo. Aquí podría estar, por ejemplo, el elementos de la... no. Aquí en la calendarización pudo haber sido, por ejemplo, 22 de febrero cuando se inició. El contenido de repente pudo haber sido elementos de la comunicación si estamos hablando de lengua y literatura. Y resulta que ahí disponemos de 2 periodos para trabajar eso. Pero como es lengua y literatura, esto pudo haber sido lunes, 80 minutos, pero como tiene 5 asignados, pudimos haber trabajado el 24 otra vez, miren, 24 de febrero. Aquí podemos trabajarlo de forma abreviada, ¿sí? 24 del 2, 2021. Acá ya podemos estar abordando otro tipo de contenido que puede ser de repente los textos informativos. Eso los estaríamos abordando también en dos periodos. Tal vez ya ni especificar periodos porque ya está arriba, solo habría que anotar el número 2, miren. Así. Y aquí, un día viernes, estoy suponiendo que se va a trabajar lunes, miércoles y viernes, pero aquí ya solo vamos a trabajar 40 minutos. Entonces, sería acá 24, 25, sería 26 de febrero del 2021. Aquí puede ser de repente el diálogo. No lo estoy sacando de la malla curricular, estoy asumiendo. Entonces acá solo tenemos un asignado el día viernes. Miren, ahí ya tendría yo la primera semana. Y en el bimestre tendría que tener mis 8 semanas, digamos. No sé si se comprende esta parte. Y en cambio, los que están trabajando, por ejemplo, estrategias de aprendizaje, de repente solo trabajarían el día martes, por ejemplo, 24/2/2021. Trabajarían, como son estrategias de aprendizaje, de repente trabajarían las estrategias para activar conocimientos previos, pero únicamente se disponen de 2 a la semana. Aquí ya programó una semana. La siguiente semana, digamos que de repente fue 27. No sé, ahorita no tengo calendario, pero de repente la otra fue 27. Entonces, iría así. Estrategias para la comprensión de contenidos de aprendizaje. 2 también. Miren, ahí ya lleva 2 semanas de trabajo. Así tendría que hacerlo con base a ese horario. Luego nos venimos para acá
y dice cronograma de actividades. Entonces, se vienen para acá y, por ejemplo, elementos de la comunicación. Entonces ya vienen y dicen ustedes, dispongo de 2 periodos y elementos de la comunicación. Entonces ya sugieren una actividad para elementos de la comunicación. Y de repente surge para mí que es importante trabajar una dramatización. Dramatización para ilustrar los elementos de la comunicación. O de repente no para ilustrar, sino para ejemplificar. Esa es mi actividad. La modalidad la van a hacer grupal. La fecha la van a hacer ¿en qué fecha? El 22 de febrero. ...22 del 2 del 2021, porque allá está estipulado así. El punteo que se le va a asignar, 5 puntos. Pero yo tengo que ver al final que acá en mi cronograma de actividades, donde cubra yo mi bimestre, que va a estar relacionado con esto, los contenidos que voy a abordar en el bimestre, voy a tener el cuidado que mis actividades me cuadren 100 puntos, porque el día de ayer dijimos que íbamos a trabajar sobre 100. Entonces, al final, mis actividades me tienen que dar un total de 100 puntos. Entonces, compañeros, ya teniendo este cuadro donde aparecen los contenidos, el número de periodos, que ya sé, que ya aparecen mis actividades, que ya sé la modalidad, entonces ya me traslado a otro formato. Voy a dejar de... Liga, perdone, pero... Ay, permítame. Ahí donde vamos a colocar las actividades, vamos a colocar las evaluaciones parciales y las evaluaciones bimestrales. Van incluidas. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, van incluidas en el cronograma. Ah, bueno. Y de las fechas que usted dispone, también ahí tiene que asignar para esas sus actividades de evaluación. Entonces, les presento el otro formato. Eso es lo que van a trabajar nada más de estos. Vamos con el formato de plan. Pero van a haber temas donde no se podrán hacer actividades, ¿verdad? Entonces, ahí lo que pueden asignar es una investigación, porque como no se dispone del tiempo, que el tiempo, si ustedes ven, se reduce. Entonces, ahí pueden asignar de repente alguna investigación que les integre varios contenidos. O ejercicios prácticos para realizar en casa, ¿verdad? También, porque recordemos que a veces tienen que dos horas a la semana. Entonces, trabajan 80 minutos dentro del establecimiento y trabajan el resto de tiempo con actividades en su casa. Pero ahí es donde entra el papel del docente en poder organizar esas actividades para que puedan ellos continuar desde su casa trabajando eso. Me permiten, voy a proyectarles el plan de unidad. Permítanme. No sé si vamos bien hasta el momento en lo que les he proyectado. Sí, Ligda, excelente. Sí, Ligda. Se entiende lo que trato de ilustrar. Que vamos trabajando esa parte y ya de ahí se nos facilita el trabajar el plan anual. Perdón, el plan de unidad, porque el plan de unidad estamos haciendo. Aquí los datos generales que debe llevar el plan,
por ejemplo, su área, si es lengua y literatura, el ciclo escolar 2021, el docente, ¿qué serían ustedes los que están planificando el grado, si es de cuarto o si es de quinto bachillerato? La sección, vamos a hacer de cuenta que solo tienen sección A, el bimestre, que sería el primer bimestre que estarían trabajando, el periodo de ejecución. Ahí tienen que anotar la fecha de inicio de bimestre y la fecha de cierre en el periodo de ejecución. El nombre de la unidad, le asignan un nombre ahí a la unidad. Y la situación significativa. Acá como que hay que plantear una situación que genere algún conflicto que va a servir para trabajar durante el bimestre. Veamos entonces qué aspectos lleva el plan. Las competencias ustedes las tendrían que ir a traer a la malla curricular, que sería, según el conteo que hicimos, como una competencia nada más para el bimestre. De repente lengua y literatura tal vez les alcanza a trabajar 2 competencias. Y si no, solo es una competencia. Esa competencia es la que ustedes tienen que traer para acá. Luego, indicadores de logro. Van anotando acá sus indicadores de logro que están ahí en la malla curricular, solo los van a traer. Los contenidos también están en la malla curricular y ustedes también ya los especificaron en esa dosificación. Acá tienen que dar a conocer ustedes una actividad principal, que es la que ustedes están anotando en el cronograma, compañeros. En el cronograma están asignando actividades. Esas actividades las trasladan para acá. Por ejemplo, sería acá mi actividad principal, dramatización sobre proceso de comunicación. Esa es mi actividad principal. Pero ¿cuál sería mi actividad complementaria? Acá puede ser mi actividad complementaria un PNI sobre los elementos de la comunicación presentados en la dramatización. Puede ser que yo quiera evaluar esa dramatización. Como también de repente no me sirve eso, evaluar la actividad, sino que de repente puedo tener yo como actividad complementaria un mapa conceptual sobre elementos de la comunicación. Esa sería mi actividad complementaria. ¿Por qué es que aparece una actividad principal y una complementaria? Porque recordemos que a veces solo con una actividad no logramos que el estudiante haga ese proceso de transferencia o de asimilación de conocimiento. Entonces, la actividad complementaria nos sirve como para afianzar alguna duda, alguna debilidad que haya quedado. Entonces, para eso nos sirve, para reforzar. Entonces, tenemos una actividad principal y una complementaria. Recursos y materiales ya los han propuesto allá en la dosificación, los copian y los traen para acá. Ahora bien, los criterios de evaluación están en la malla, los copian de la malla y los trasladan para acá. Técnicas e instrumentos de evaluación. Acá tendría yo como instrumentos de evaluación guía de lineamientos para la dramatización. Pero también voy a estar evaluando mapa conceptual. Bien. Ahí tendría. Y si yo lo especifico, acá podríamos estar hablando de técnica de desempeño y estaríamos hablando también más abajito técnica de observación. Y entonces yo tengo que decir con qué voy a estar calificando esa dramatización, qué me sirve. ¿Será que me sirve a mí la lista de cotejo para la dramatización?
y voy a estar calificando también el mapa conceptual. ¿Será que me sirve a mí una escala de rango? O al revés, la lista para el mapa y la escala de rango para la dramatización o la rúbrica. Entonces ahí ya especifico. Así tendría que trabajar de unidad con los 18 contenidos que el día de ayer, por ejemplo, contamos, que correspondería si estuviéramos trabajando estrategias de aprendizaje. Entonces yo tendría que trabajar mis 18 contenidos con una competencia, y yo creo que tres o cuatro indicadores había, pero yo no estaría, sí estaría enfocando mis 4 indicadores con mis 18 contenidos, proponiendo esas actividades principal y complementaria. Les dejo el espacio, no sé si tengan ustedes alguna duda. Ligda, yo sí. Diga. Aquí en criterios de evaluación, en la malla curricular nos dan varios. Solo tenemos que elegir uno por actividad o solamente uno, Yasmin, solo uno. Usted ve cuál es el indicador de logro que corresponde a ese contenido, y como está trabajando la primer competencia, tendría que irse usted al primer grupo de criterios. Lo primero que aparece arriba, esa es la competencia. Usted tiene que ver en los incisos que tienen una viñetilla de punto. Esos son los criterios. Entonces, de esos criterios, usted ve cuál es el que corresponde y se apega a su contenido y ese criterio toma y es el que traslada para acá, para el espacio de criterios. Pero tiene que ver que haya vinculación con lo que usted está trabajando. Otra pregunta, Ligda. Sí. Ay, perdón. Aquí en indicador de logro, a veces el indicador de logro tiene de 3 a 5 contenidos. En cada indicador de logro voy a colocar los 5 contenidos que corresponden a ese indicador. Así es. Después me cambio a otro cuadrito y pongo el otro indicador. Así es. Pero yo digo que aquí la tenemos que eliminar porque no nos sirven así esos cuadritos. Trabajemos los mejor seguidos, digo yo, o les sirve a ustedes así, para trabajar acá un indicador, otro indicador con sus contenidos aquí. Para separar, sí, sí, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar solo, tendríamos que abrir aquí, miren, eliminar los cuadros donde está la competencia, porque es la misma competencia. Sí, sería bueno, sí, mejor dejar libre la competencia. Dejar libre la competencia para que se asuma que corresponde a esos 3 o 4 indicadores. Ligda, a mí me salieron 9.5 de contenidos, entonces, ¿y agarraría solo 9 o 10? Espérate, yo Elías. Digo que 10. Ah, bueno. 10 contenidos. Ah, bueno, gracias. Ya, Elías. Ya, Elías. De 3 a 5, algunos hasta tienen 6 indicadores de logro. ¿Cómo así? No, varían. Los contenidos sí varían. Porque tiene usted una competencia y tiene 4 indicadores, pero cada indicador tiene como unos 6 contenidos. Le muestro. Por aquí tengo una malla curricular, creo que tenía una ayer. Nos ilustró ahí Yasmin el día de ayer con el CNB. Aquí tengo un CNB. Por ejemplo, estoy en ciencias sociales. Ciencias sociales aparece una competencia, aparece un indicador de logro y ese indicador de logro tiene 3 contenidos. Pero el siguiente indicador de logro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 contenidos. Y hay un contenido que tiene subincisos.
Entonces se amplían. Y hay unos que solo tienen 3 contenidos o tienen 4, pero este tiene 6. Entonces la competencia tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 indicadores de logro. Y cada indicador de logro tiene de 3 a 6 contenidos. El que yo tengo tiene una competencia, 2 indicadores de logro y el primer indicador de logro tiene 7 contenidos, el segundo indicador de logro tiene 3. Sí, pues, entonces va variando ahí la cantidad de contenido de acuerdo a los indicadores de logro, de acuerdo a lo que se persigue ahí. Entonces esos tendrían que trasladarlos ustedes acá a su plan. Eso sería lo que me tendrían que entregar como grupo, compañeros. Miren, su plan de unidad. Bueno, pero como me tienen que entregar también plan de clase, ¿se recuerdan? El plan de clase va a ser de acuerdo a la cantidad de compañeros que están participando en el grupo. Es decir, que ahí se asignan, por ejemplo, el grupo de Tita hay 4 integrantes. En el grupo de Elías hay 3, si no estoy mal. En el grupo de Yasmin hay como 4. En el grupo de Jacqueline no sé si son 5. Entonces va a depender de la cantidad de integrantes que van a elaborar los planes de clase. En el caso del grupo de Elías, que son 3 integrantes, tendrían que elaborar 3 planes de clase. Para el caso del grupo de Tita, que son 4, tendrían que elaborar 4 planes de clase. Tendrían que tomar un contenido de acá de su plan de unidad. ¿Cuáles son los planes de clase, Ligda? Permítame, solo me está llamando el licenciado Rafa. En unos minutos les robo. ¿Y maestro? Gracias, maestro. Usted inicia a las 9. A las 9. A las 9 damos inicio. Tiene 1 hora. Hablemos de qué? 50 minutos. Sí, porque como lo tengo que presentar, le voy a robar unos 10 minutos. Vale. Sí. Ali Coutinho. Sí, él sigue después de usted. Vaya, muchas gracias. De acuerdo. Gracias, adiós. Disculpen, compañeros. ¿Me decían? ¿Cuál es el plan de clases, Ligda? Este que dice plan de unidad, no. No, este es el plan de unidad, que sería el plan de bimestre. Les dejo de presentar acá, ¿ya no tienen dudas aquí? ¿Puedo dejar de compartirles? Sí, Ligda. Sí, Ligda. Vámonos al plan de clase. Voy para allá con ustedes. Vamos aquí con el plan. Aquí está. Este es el plan de clase, compañeros. Acá tendrían que hacer 1 por participante. Por ejemplo, el grupo de Yasmin, acá colocaría, están trabajando comunicación y lenguaje, lengua y literatura. Sería la subárea, aquí donde dice su área, sería lengua y literatura. El área es comunicación y lenguaje, su área, lengua y literatura. Grado, no sé si es 4 el que están trabajando, 4, sección A. Docente, Yasmin tendría que anotar su nombre. La competencia de unidad la va a tomar de ahí de la planificación anual, Yasmin. Ahí va a tomar esa competencia que va a estar en su plan de unidad.
Igual, compañeros, la competencia que agreguen en su plan de unidad es el que van a traer y lo van a pegar acá. Pero hay una competencia del tema. Entonces, Yasmin dice, está muy generalizada esa competencia porque corresponde a la unidad. Entonces, voy a estructurar una competencia para el contenido que voy a abordar. Y entonces redacta su competencia que se ajuste a ese contenido que va a trabajar en esa sucesión de aprendizaje. Luego, acá en presentación, tendrían que indicar acá qué van a hacer para la presentación. De repente acá indica Yasmin, en la presentación yo voy a dar a conocer la competencia. Entonces, tiene que especificar acá. Se presentará el contenido a abordar y la competencia. Lo especificaría acá. Presentación del contenido a abordar y competencia a desarrollar. Lo especifica. Luego se viene acá donde dice exploración de conocimientos previos. Entonces ya determina Yasmin y dice, a mí me es más efectivo para mi exploración trabajar una lluvia de ideas. Entonces se ubica acá, lluvia de ideas. Estrategia motivacional, aparte de esa lluvia de ideas, ella quiere dar un pequeño video de unos 2 minutitos. Entonces, para despertar ahí la atención de los estudiantes, entonces incluye ahí video motivacional. Para esa su exploración de conocimientos previos, ella dice, de repente 5 minutos son suficientes. Entonces, coloca 5 minutos. Y si no, de repente puede tomar 10 minutos, no más de 10 minutos, por favor. De ahí tiene que venirse a la parte de desarrollo. Acá donde dice contenidos, me tiene que escribir el contenido que va a abordar, los elementos de la comunicación. Me lo especifica tal y como aparezca ahí en la malla curricular. Lo toma y lo traslada para acá. Como parte de las actividades técnicas y estrategias de aprendizaje, resulta que va a trabajar la dramatización y un mapa conceptual. Lo especifica acá. Si se dan cuenta, está ya en el plan de unidad. Los recursos y materiales que va a utilizar, guiones, de repente guiones para la dramatización y una herramienta para que ya el estudiante solo le rellene el mapa conceptual. Entonces, herramienta para mapa conceptual y el guión para hacer la dramatización sobre elementos de la comunicación. Se viene entonces, pero acá le están preguntando el tiempo. Acá ya invirtió 10 minutos y entonces de repente aquí va a usar unos 25 minutos. Lo especifica acá donde dice tiempo. De ahí, como ya ha especificado sus recursos, ya se viene a la fase de cierre. Miren. En la fase de cierre dice actividad, técnica y estrategia. ¿Qué le sirve a ella para cerrar su actividad? De repente puede ser un resumen o de repente puede ser podríamos decir, ¿qué más podemos? El famoso PNI que les dije. PNI podría ser acá para su actividad de cierre para evaluar esa dramatización. Y me tiene que dar a conocer el indicador de logro que corresponda a ese contenido, el criterio de evaluación que va a estar utilizando. Recuérdense que va a haber una dramatización, entonces, ¿cuál va a ser ese criterio que se ajuste? Y luego, de repente, van a encontrar que no logran ubicar un criterio que se ajuste a lo que ustedes quieren hacer. Entonces lo redactan, porque puede ser que no aparezca uno para Yasmin con la dramatización. Entonces puede decir dramatizando guiones sobre la comunicación.
ya lo redactó porque no encontró uno de repente que se ajustara. Y luego viene acá, evaluación, y aquí también le preguntan tiempo. Para ese cuadro de PNI de repente solo va a usar unos 5 minutos. Y ya se viene a la evaluación. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué actividad? La misma le puede haber servido la presentación de dramatizaciones. ¿Sí? Presentación de dramatización. La técnica ahí es desempeño. El instrumento que está utilizando ahí puede ser una rúbrica con la que va a calificar y su guía de indicaciones. Y ahí ha terminado ya el plan que corresponde a Yasmin. Va a escribir acá el nombre de Yasmin, que es la docente, y el director aparece ahí también. Pero a ese plan de clase lo acompaña su agenda, así como yo les he presentado agendas. La competencia aparece ahí en ese su plan de clase. La competencia, el tema está ahí, como que se repite, la copiamos y la pegamos acá. El grado también aparece allá y todos esos datos generales. Pero acá va a especificar sus actividades, porque de repente no le va a dar tiempo va a ver lo de que tiene en el plan, entonces le es más efectivo la agenda y es lo que le tiene que presentar al estudiante. Especifica acá todas sus actividades que va a realizar y entre ellas está la lluvia de ideas que va a utilizar. ¿Quién va a ser responsable? Va a ser ella, Yasmin, entonces sería ahí la docente. Los recursos que va a usar para esa lluvia de ideas, de repente va a usar sus gotas con papel o únicamente lo va a hacer así a viva voz. El tiempo que va a usar ya lo especificó allá, que eran 5 minutos. De ahí lo de la dramatización de los estudiantes, les dije, mapa conceptual, el PNI, y acá que sería la presentación de las dramatizaciones. Ahí estaría cerrando, especificando quién es el responsable. El video motivacional no se coloca ahí, porque eso sería después de la lluvia de ideas. Sí tiene que ir. Tiene que ir y le van asignando tiempo. Lluvia de ideas 5 minutos y de repente ese video unos 3 minutos. Y la presentación la obvié. Eso tenía que haber sido lo primero, presentación. La presentación de contenido y de competencia, unos 2 minutitos, por ejemplo, iría ahí arriba. Y así van detallando las actividades que tienen incluidos allá en el plan, acá, que tienen actividades de exploración de conocimientos previos, tienen acá de estrategia motivacional, tienen acá de todas estas que están en el desarrollo y tienen las actividades también del cierre. Miren, la del cierre, que de repente esa misma actividad del cierre, porque son 40 minutos. Si fueran 80 minutos les da más tiempo. De repente la misma actividad del cierre es la que les sirve a ustedes de evaluación. Sería aquí el PNI y la actividad podría ser la misma, porque es poco el tiempo. Cuando son 80 minutos sí les da para ir variando sus actividades. Entonces así estaría relacionada la agenda con el plan, pero le acompaña este cuadrito que ustedes ya saben manejar muy bien porque hicieron un portafolio. La competencia es la misma que incluyeron en el plan, el indicador del logro el mismo, el contenido que están abordando en su plan,
sus procedimientos, que son sus actividades que están realizando, esa dramatización y el mapa conceptual, el criterio de evaluación que ustedes tomaron de la malla y que está en el plan, los instrumentos de evaluación, que les decía, un PNI que corresponde a la técnica de desempeño, y les decía también de la técnica de observación, les decía que estaba la rúbrica que bien se puede usar para calificar. Luego, aspectos a evaluar, entonces ya tienen que decir ustedes qué van a evaluar, por ejemplo, de esa su actividad que les puede servir de evaluación. Si pónganse de acuerdo, por ejemplo, si les parece bien el PNI como actividad de evaluación, o de repente la misma dramatización puede ser la actividad principal que ustedes le otorguen la valoración. Si es la dramatización, iría acá los aspectos que van a calificar en su dramatización, compañeros. Por ejemplo, si fue claro el mensaje, si hubo, por ejemplo, manejo adecuado de los espacios para dramatizar. También pudieron haber evaluado acá el vestuario, el tono de la voz y otro aspecto se califica en dramatización, mensaje, espacio, vestuario, tono de la voz, y se notó la participación, por ejemplo, de todos los elementos del grupo o integrantes. De repente también quieren elaborar el uso adecuado de recursos. Y entonces ya especificamos ahí qué aspectos van a evaluar. Y entonces, si me están proponiendo una rúbrica, tendrían que estructurar su rúbrica también, que sería su instrumento. Todo esto que tienen que elaborar, por eso vale 10 puntos, porque tienen que hacer un plan de clase, su agenda, su formato para evaluar, y tienen que hacer su instrumento de evaluación. Eso sería, no sé si tengan ustedes pregunta, diga. ¿Solo el de observación o también el de desempeño, así como la guía para la dramatización, para el PNI y para el mapa conceptual, creo que colocó ahí? Tendrían que ir esos instrumentos incluidos y el que va a usar para calificar. ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede seleccionar cualquier contenido del primer bimestre o específicamente tiene que ser el primero? No, ustedes se ponen de acuerdo como grupo, estructuran su plan de unidad, Hilda. En ese su plan de unidad van a haber cerca de 20 contenidos, por ejemplo, dependiendo de la subárea que hayan escogido, que tienen lengua y literatura, parece. Entonces van a tener más de 20 contenidos porque esa subárea es bastante extensa. Van a tener como cerca de unos 30, tal vez, de 30 a 35 contenidos en su plan de unidad. Se ponen de acuerdo con los integrantes de su grupo para ver cuál contenido de esos 30 toman ustedes. El que mejor dominen, ya toma cada quien. Elías toma uno usted, y toma uno Miriam, y no sé quién más integra a su grupo. Ese plan lo vamos a subir el día 5, ¿verdad, Linda? El 5 de mayo, allá. Así es.
Eso sería, yo no sé si tienen ustedes más preguntas que hacer. Yo ya hice la división de los temas de lengua y literatura y por bimestre son 19 temas. 19, entonces no es tan No es tan extenso, ¿verdad? intenso. Ahí hay más ejercitación para eso. 19 tendría que incluir. Los formatos para las jornalizaciones, esas sí hay que subirla ahorita, ¿verdad? De una vez. Porque dice que Sí. se cierra ¿cómo se llama? A las 9. Les dejo unos minutos para que lo terminen. Vaya, está bueno, Ligda. ¿No tienen preguntas para poder dejarlos? Para que trabajen. Ligda, Entonces, ese instrumento de la jornalización que dijo usted que no íbamos a ejecutar, ¿lo dejamos ahí? O, yo digo, bueno, no lo sí nos puede incluyen. servir alguna vez, ¿verdad? Sí, sí les va a O servir. lo ponemos hasta abajo. Puede incluirme solo ese que hicimos con Yasmin, lo de los bimestres. Ajá. Me incluye también ese que va a hacer. Digamos que abra otro archivo para poder eliminar lo que no va a llenar. Ah, bueno. Y Va. solo me deja lo que va a llenar. Ah, bueno, Y gracias, luego Ligda. su cronograma y tiene que tener su plan de unidad. Eso es lo de grupo. Este es el que va a ir grupal, ¿verdad? Sí, y ya el individual es el que se van a poner de acuerdo qué contenidos aborda cada quien y ya hace su paquete cada quien individual de lo que les estoy pidiendo. Ah, bueno. Les dejé la presentación ahí en la radio de lo de toda esta parte de la planificación que ya les había explicado la semana pasada, se las dejé ya en la radio. Si tuvieran alguna duda con relación al plan de clase, también les he dejado una presentación ahí, donde aparece ahí qué podemos usar de repente para la exploración de conocimientos previos, para el cierre. Ahí les dejé una presentación también. ¿No tienen más preguntas? Porque si tienen dudas todavía podemos abordar. Y me presentan el día 5 me presentan todo. Ligda, Diga. yo tengo una duda. Lo que le tenemos que entregar hoy es la determinación de tiempo efectivo del ciclo escolar, ¿verdad? Sí. Voy a También. dejar de presentar eso. Y les vuelvo a presentar otra vez. Sí, Ligda. Mejor para aclarar ahí duditas. Permítanme. Ligda y nos dice qué es lo que tenemos que entregar hoy. ¿Qué es lo que sí y qué no? Bueno. Otra vez el plan de clase. Permítanme. Formatos. No me aparecen esos formatos. Permítanme. Ya lo había cerrado. Esto que hicimos todos juntos. Esto lo tienen que incluir. Esto también lo trabajamos juntos, también lo tienen que incluir. Eso ya lo tienen hecho. Esto les dije que no. Esto no, porque esto sirve para el plan anual. Eso no.
Esto sí, compañeros, esto es dosificación de las unidades de aprendizaje, porque van a dosificar solo su primer bimestre. Dosificación de las unidades de aprendizaje es lo que ustedes me van a entregar. El anterior no, porque ahí tendrían que especificar lo de las 4 unidades, ¿no? Eso no. Esto sí. Esto sí. Cronograma. Esto no, porque esto está ya en el plan de clase. La agenda no. La agenda Eso, no. no, porque eso va ya junto con el plan de clase. Ah, ya. Entonces, para hoy solo su cronograma, su dosificación de unidad y lo que ya hicimos en grupo el día de ayer y su plan de unidad. Eso sería. Ahora, para el 5, individualmente, cada quien con su jueguito que aparece ahí de lo del plan de clase, su agenda, su plan de evaluación, sus instrumentos. Eso sería. No van a ejecutar la clase, compañeros, porque ya no tenemos el espacio para hacerlo y son ustedes 18 los que están participando en el curso. Entonces no nos da tiempo que ejecuten, al menos van a hacer el ejercicio de hacer su plan. Y ahí con eso estaríamos cerrando taller didáctico. Ya no tienen preguntas. Ligda, disculpe, pero yo pienso que de mi parte no nos va a dar tiempo para entregarle lo que quiere el día de hoy. No, por eso les decía de que si tienen preguntas me las pueden plantear y me entregan todo el día 5. Entonces lo que teníamos que subir hoy, no les lo va a dar subimos tiempo. hasta el 5. Sería Ajá. hasta el 5. No les va a dar tiempo. Ah, vaya, gracias, Ligda. Solo que tendría que correr yo la fecha para que todos puedan subirla y no les marque como tarea retrasada. Como mañana no hay clases, ¿verdad, Ligda? No hay clases. Ahí les da tiempo a avanzar. Sí, no hay. No, mañana no tienen clases. Y vean, si me regalan esos minutitos, les doy a conocer que les dejé ahí en la RAD esta presentación, vean. Permítanme. Esta presentación se las dejé ahí en la RAD. Aquí hay algunos elementos. Voy a ir avanzando para la parte que me interesa. Tiene bastante información que cuando tengan tiempo en vacaciones, que me la puedan revisar. Les voy a especificar hasta dónde quiero. Miren, acá hay sugerencia de lo que podemos usar. Aquí está lo que podemos usar para la exploración de conocimientos previos que aparecen estas estrategias que nos ofrece el señor Julio Pimienta en aquel libro de estrategias de aprendizaje. Y para el momento de desarrollo, ahorita les voy a ver. Miren, aquí aparece lo de las preguntas problema que podemos agregar. Está el momento de cierre, pero voy a ver si están las actividades que les decía. Sí, aquí hay algunas. Sí, aquí están, miren. Para la fase inicial, lluvia de ideas que ya habíamos dado a conocer. Luego tenemos para la presentación del tema, miren, exposición, proyección de películas, documental, diapositivas, algún panel de especialistas, el simposio de especialistas o una demostración. Eso podemos hacer para la presentación del tema.
aquí están para las actividades de desarrollo, las sugerencias de que hay que dominar el tema, que deben haber estrategias ahí para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, pero también aparecen algunas actividades que se pueden usar para esa fase de desarrollo. Vean, lecturas, trabajo en equipos, discusiones, debates, utilización de información mediante organizadores gráficos, que pueden haber mapas cognitivos, diagramas, y también aparecen este tipo de estrategias que podemos usar de cuadro sinóptico, comparativo, las matrices de clasificación, de inducción, la V de Gauss, correlación, analogías, diagramas, como el PNI. Eso es para el desarrollo. Miren, esto también continúa en el desarrollo, que se pueden usar diagramas radiales de árbol, causa y efecto, de flujo. También se pueden utilizar los mapas cognitivos como el tipo Sol, telaraña, aspectos comunes, de secuencia, de ciclos, de cajas, de calamar. Y también hay técnicas que podemos implementar como los conversatorios, mesa redonda, panel, foro, simposio, debate. Y vamos a ver si vienen ahí para cierre. Sí, miren aquí, para lograr la fijación e integración. En el desarrollo hay ejercicios individuales, pero también hay de elaboración para lograr la integración, elaboración de diagramas, cuadros sinópticos, esquemas. Para la fijación, ejercicios de grupo. Para la integración, resolución de problemas, tareas individuales para la fijación, discusión de casos para la integración, tareas grupales para la fijación, presentación de proyectos para la integración. Para la fijación serían proyectos, para la integración un panel, para la fijación de conocimiento, resolución de problemas, para la integración puede ser un simposio, para la fijación estudio de casos, y para la integración puede haber debate y exposiciones. Eso es para la fase también de desarrollo. Y esto es también los instrumentos que se pueden utilizar: escalas de rango, rúbricas, récords anecdóticos y listas de cotejo. Miren, en lo de desempeño, todo eso que tenemos, la pregunta, ensayo, proyectos diarios, portafolios, texto, resolución de problemas, resolución de casos, pero también son auxiliares esas que les decía, PMI, resumen, síntesis, mapas conceptuales también usamos para evaluar, o algún organizador gráfico que también nos puede servir para evaluar, porque recordemos que a veces son 40 minutos y entonces se limita el tiempo, y entonces tenemos que buscar una actividad que realmente nos permita hacer esa integración. Y esto es lo que ustedes van a hacer. Miren, elaboración de su plan, agenda, elaboración escrita de sus guías de trabajo, elaboración de la selección de recursos. No van a elaborar, que no van a dar su clase, solo van a especificar en su plan su elaboración de instrumento de evaluación y desempeño, eso sí. Y la selección de los materiales, ustedes lo proponen ahí en su plan. Eso es lo que tengo ahí, que les he dejado ese material ahí en la RAD para que esté a su disposición. No sé si tengan algo que preguntar. No, Leida, está buenísimo todo eso que nos dio a conocer ahorita. Tenemos un gran chivo. Les ayuda ahí para de unidad como plan de clase. Y entonces los estaría viendo hasta el próximo miércoles para que me den a conocer entonces la experiencia de haber trabajado su planificación y ver de alguna manera de evaluar lo que hicieron, y estaríamos cerrando ahí el día miércoles. Ahora evaluación, vamos a trabajar todavía el martes
con la evaluación institucional. Va a haber trabajo de grupo para tratar de cerrar también de una vez el curso el día martes con la elaboración y de repente el día viernes para culminar con todo. Ligda, ¿usted nos va a dar el día de la evaluación la zona o No, lo tengo tenemos que que hacer tenerse la otra semana. Yo tendría que tenerles, por ejemplo, la de taller. Se las tendría que tener el día viernes, porque los evalúo el 12. No sé qué día cae 12, si es lunes. No sé ahorita con calendario. Pero tendría que tenérselas el día viernes. Día 12 es miércoles. Miércoles. Entonces No, se las tendría que tener el día viernes. todavía no han dado calendario de evaluaciones, ¿verdad? No nos han pasado a nosotros. No sé si con ustedes vio ahí en el grupo que había un calendario o no. No era eso. Yo pasé un calendario para que vieran los meses y todos los compañeros, estaba más fácil ahí. Yo creí que era el calendario de evaluación. Pero No, sí, le voy a preguntar a Lic Thomas a ver si lo tiene para que nos lo pase. Tal vez no lo ha aprobado coordinación académica, porque ayer tuvimos reunión y dijo que tenía que someter el calendario a que se lo autorizara coordinación académica. Entonces, de plano en ese proceso está, y ya la otra semana de plano se los traslada a ustedes para que ya lo tengan. Pero bueno, así Linda, gracias. oficial, digamos, sé yo que el 12, si lo autoriza coordinación académica, el 12 me toca a mí trabajar taller con ustedes. Linda, yo tengo una duda con la solvencia que tenemos que ir a traer a biblioteca. ¿Todavía se hará o ya no? Fíjense que quedó el maestro de comunicarnos en la próxima reunión que tengamos, porque también estaba en discusión eso de las solvencias. Entonces, por eso de que no se les tiene que exponer, él dijo que estaba pendiente y que en cuanto tuviera información nos iba a avisar para que les notifiquemos a ustedes de que si tienen que hacer ese trámite o no. Entonces, aún no, de plano no tiene la información porque no nos ha dicho. Pero en cuanto la tengamos, se las trasladamos, aunque él también les comunica a ustedes. Gracias, Leida. Sí, estaba un poquito preocupada con eso porque Sí, como tengo que viajar a Mazate, por eso preguntaba. es cierto. En cuanto él nos comunique, yo les aviso. Bueno, Linda, gracias. Y entonces les decía, tendría que tenerle sus zonas el viernes de taller. Ahora en evaluación sí tengo un poquito más de tiempo para trasladárselas porque la evaluación es después. Es una semana después. Linda, Diga. ¿y cómo vamos a hacer la evaluación final? Ya preguntó, ¿no? Fíjese que la evaluación final sí es escrita. Es escrita la de taller. Les evalúo sobre todos estos procesos. Todos esos procesos que hicieron de planificación, de lo de las estrategias, lo de los materiales. Les evalúo, ahí sí les evalúo escrito. No les evalúo práctico. Bueno, Linda, gracias. O sea que será un formulario, Leida. Puede ser formulario, puede ser. Algo así como en la evaluación que les hice en evaluación educativa, segundo parcial, algo así. No tan teórico de una vez, pero sí les voy evaluando los contenidos que vimos. Espero entonces que la mayoría, ya con esos ajustes que vamos haciendo, que la mayoría llegue a su zona para tener derecho a evaluación final, porque la verdad es de que la mayoría de ustedes ha hecho el esfuerzo de estar acá. Algunos más, algunos se han esforzado más por estar en cada una de las sesiones de aprendizaje. Y algunos con más dificultades que otros, ¿verdad? Que les ha limitado el poder estar acá. Pero yo espero que la mayoría llegue a su zona mínima para tener derecho a evaluación final, que no se vaya a quedar nadie sin
sin derecho de evaluación, eso sí me preocuparía a mí mucho. Porque, por ejemplo, en historia recuerdo que un estudiante se quedó sin derecho a evaluación. Me dolió mucho, eran 5 puntos los que le faltaban. Me dolió mucho, pero sí hay situaciones ustedes en las que no se puede trabajar de otra manera, ¿no? Entonces yo espero que ese caso no se dé acá con ustedes, o que les vayan a faltar unos 2 o 3 puntos. Sí me daría mucha pena. Entonces voy a empezar a sumarles lo que llevan, y entonces ya la otra semana, el día miércoles, ya podemos de repente tener ahí lo preliminar para ya solo agregar lo que está pendiente, que sería lo que me van a trabajar en este momento. Sería solamente eso. No sé si tienen todavía alguna duda. Tenemos unos minutitos, 3 minutos para aprovecharlos, para que me cuestionen si existiera alguna duda. Les decía que desafortunadamente el tiempo es tan limitado, ustedes, que no nos alcanza para todo lo que